Ok. Estamos bien con la diapo, se mira. Se ve, ingeniero. Ok. Entonces vamos ahora a estudiar los métodos de simplificación en sistemas secuenciales síncronos. Cabe mencionar que hay más de, vamos a ver solo dos, hay más de dos, pero vamos a ver solo dos porque uno es el más sencillo, que con solo ver se saca, que ya lo estudiamos, es el método de simple inspección. Ese es el más sencillo, pero no el más seguro. Entonces vamos a decir que siempre que tengamos una tabla de estado, lo primero que será es aplicar el método de simple inspección y a continuación del método de simple inspección, el segundo método que vamos a ver ahora, que se llama el de la tabla de implicación. Vamos a ver. Es simple inspección, ya lo habíamos dicho, cuando dos estados tienen los mismos valores en la salida para los diferentes valores de la entrada, esos son equivalentes y pueden sustituirse. Por ejemplo, en esta tabla que está aquí, ¿cuáles son equivalentes por simple inspección? En la tabla de la izquierda, por simple inspección, ¿cuáles son equivalentes? B y D. B y D, muy bien. Por lo tanto, quitamos la D, vamos a hacer desaparecer la D, y donde haya D, vamos a poner B, porque B es equivalente con D. Ok, y tenemos aquí la tablita en limpio. A, B0, C1, B, C0, A1, C, B1, B0. Y en esta, ¿cuáles son equivalentes por simple inspección? En la tablita 1, 2, 3 de izquierda a derecha. Hola. ¿Cuáles son equivalentes por simple inspección? Ahí no es tan claro, por simple inspección. Ahí no está claro por simple inspección. Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a aplicar el método de vamos a aplicar el método de tabla de implicación. Entonces, lo primero que hay que hacer será una estructura de este tipo.
Las filas sin el primer estado, B, C, D, y las columnas sin el último, A, B, C. Entonces, dos estados es posible que sean equivalentes si tienen la misma salida para cada uno de los valores de entrada. A ver, ¿será posible que A y B sean equivalentes? Repitiendo, si tienen la misma salida para los mismos valores de entrada. ¿Será posible que A y B sean equivalentes? ¿Aló? Es muy probable porque ambos tienen salida Ok, B. quedémonos con es posible, vaya. ¿Sí? Porque ambos tienen la misma salida. Pero ¿qué tiene que ocurrir entre A y C para que A y B sean equivalentes? Porque B es el mismo B, aquí estamos tranquilos. Para que cumplan la simple infección, en lugar de C tiene que haber una A, o en lugar de la A tiene que haber una C. Entonces vamos a decir así. A es posible que sea equivalente a B si A es equivalente a C. ¿De acuerdo? Si A es equivalente a C. Porque entonces aquí tendría A en lugar de la C o en lugar de la A tendría C. A es equivalente a B si A es equivalente a C. ¿Será A equivalente a C? ¿Será posible que A sea equivalente a C? No, porque tienen salida diferente para los diferentes valores de entrada. A en 0 la salida vale 0 y C en 0 la salida vale 1. En X igual 0 la salida vale 1. Por lo tanto, A y C jamás pueden ser equivalentes. Lo vamos a mostrar con una X. A y D pudieran ser equivalentes. Hello. Tampoco. Otra vez. ¿Es posible que A y D sean equivalentes? Sí, porque tiene la misma salida. ¿Qué tiene que pasar en los estados para que A y D sean equivalentes? B tiene que ser equivalente a D y A tiene que ser equivalente a C. Muy bien. D equivalente a D y A equivalente a C. ¿Por qué? Porque entonces, si B fuera equivalente a D, aquí puede aparecer B. Y si C fuera equivalente a A, aquí puede aparecer C. Entonces, por simple infección, A sería equivalente a D. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, C, B es posible que sea equivalente con C. B es posible que sea equivalente con C. No, porque sus salidas son distintas. Se pone una X grandota. B con D. ¿Será posible que B sea equivalente con D? Sí, se podría. Si Sí, B sí, fuera sí. equivalente a D. Si B fuera equivalente a D. Muy bien, porque la A ya es la misma. Si B fuera equivalente
AD, pues aquí hubiera una D o aquí hubiera una D. Muy bien. C con D, ¿qué pasa C con D? No se puede. Tienen diferentes salidas. Muy bien, perfecto. Ya está la tabla. Ahora vamos a hacer algo que se llama diagrama de fusión. A ver, no, análisis de la tablita de implicación. Diga, hija. Sí, estoy en clase. ¿Qué pasa, bebé? Vale, salud. Era la heredera, perdonen. A ver, A puede ser equivalente si A es equivalente a C. ¿Y qué nos dice la tabla de A con C? Que no son equivalentes. Por lo tanto, ¿qué pasa A con B? ¿Sale? A puede ser equivalente a B si A es equivalente a C. Pero, ¿qué dice la tabla de A con C? Otra vez, dale. Que A y C no son equivalentes. Por lo tanto, ¿qué pasa de A con B? No son equivalentes entonces en ese caso. Justo. Es decir, A y B son equivalentes si A es equivalente a C. Pero como A no es equivalente a C, por lo tanto, B no es equivalente a A. ¿Sí? Mira qué chulada esto. B es equivalente a D. Sí, Vamos al otro, vamos al otro. Va. A con D. A es equivalente a D. ¿Qué dicen ustedes? Tiene que cumplirse las dos equivalencias. Acuérdense que estamos en estos dos. sí, Estamos. sí podría ser equivalente, pero como ya vimos que A y C no son equivalentes, no se cumple una condición de las dos. Ok. Porque quiere decir que aquí jamás puede aparecer A, ¿sí? Para que sea A con C. A con C. Aquí jamás puede aparecer A, porque A no es equivalente a C. Ok, entonces A tampoco es equivalente a D. B es equivalente a D, sí B es equivalente a D. Eso quiere decir que B es equivalente a D. ¿Ok? B es equivalente a D si B es equivalente a D. Por lo tanto, B es equivalente a D. En estos mapas se ve algo bonito, aquello que dice que nadie es declarado culpable mientras no se todo el mundo es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Pues aquí, cuando no podamos tachar un par de estados, vamos a decir que son equivalentes. Entonces, B con D no podemos tacharlo, porque siempre que tengamos entonces esta relación, que el estado, este estado B, sea igual a este estado, se dé esta condición, B con D, y estos dos sean iguales, B será equivalente, los dos estados van a ser equivalentes. Bien, entonces, si B es equivalente a D,
voy a borrar D y donde haya D voy a poner B. Voy a borrar D y donde haya D voy a poner B. Y ahí está, B1, B0. Es decir, algo que no se veía en simple inspección, por eso no podemos decir que no hayan estados equivalentes, sino que siempre, siempre, siempre debemos aplicar la tabla de implicación, que es el método más seguro para simplificar. Y si es el método más seguro, ¿para qué vamos a aplicar simple inspección al principio? Bueno, para quitarnos estados. A medida que nos quitamos estados, esta tabla de implicación queda más pequeña. Por eso es necesario aplicar antes el de simple inspección. Esto que aparece aquí es otra regla. Está dentro de los otros métodos de simplificación, pero no nos vamos a estar aprendiendo tantas cosas de memoria, ¿no? A ver, lo que ya explicamos, la tabla de implicación se dibuja en una estructura como esta. Las filas sin el primer estado y las columnas sin el último. Lastimosamente allá no... vamos a ver. De ser el caso entonces, ya que ahora ya sabemos por qué, aquí... ¡Epa! Aquí pudimos haber dicho desde el principio que eran equivalentes y marcar con un cheque, que es lo que dice aquí. Si son, se marcan con un cheque, si no, se marcan con una cruz. ¿Ok? Los estados sean equivalentes si sus salidas son iguales para cada valor de entrada. Se escribe en su cuadro de intersección la implicación entre los estados involucrados. Si son equivalentes, con un cheque, y si no, con una X. Vamos a ver. Todos. A con B serán equivalentes. A con B. A ver, A con B. Solo si B es equivalente a E. Si B es equivalente a E. A con C. A con C. Solo si B con C es equivalente y a su vez B y E es equivalente. Good. A con D. Ahí sí no. No, porque tienen salidas diferentes. A con E. No, porque tienen salidas diferentes. B con C. B con C. Sí son equivalentes. ¿Verdad que caemos en lo mismo de hace un rato? B con C, sí B con C. Y ya vimos que cuando esto se da, B con C, si B con C, son equivalentes porque estos dos es el mismo. Entonces ponemos un chequecito en B con C. B con D. Salidas diferentes. B con E, salidas diferentes. B con D y B con E, salidas diferentes. C con D, salida diferente. C con E, salida diferente. D con E. Sí, D con E ya no lo pongo. A con B. Entonces D es equivalente a E, si A es equivalente a B. Y está ahí. Vamos al análisis. A ver, ¿quién me dice qué pasa de A con B? A con B.
Van a ser equivalentes si B con E son equivalentes, pero como B con E hay una X, A con Ok. B no son equivalentes. A con B no son equivalentes porque B con E no son equivalentes. Tiene una cruz, dice aquel. A con C. A con C serán equivalentes. No, porque ahí piden dos condiciones. Ajá, Aunque pida que B con C y B con E. ajá. La primera se cumple, pero como la segunda no se cumple, que es B con E, entonces se marca con una X. Very good. Esto ya está. A la última. Será equivalente D con E. E No con porque A D. con B, no porque A con B no es equivalente. No porque A con B no es equivalente, por lo tanto, churrito. Entonces, ¿qué quedó de todo este análisis? Que solo B con C son equivalentes. B con C. Voy a hacer desaparecer C y donde haya C voy a poner B. B, B. Ok. A, B1, B0. B, B1, E0. D, D0, B1. E, E0, A1. Terminado esto, si usted quiere, podemos poner A, B, C, D. Hacer una nueva tabla para que nos quede en orden bonito. A, B, C, D. Hay que tener cuidado que donde haya D, voy a poner una C. Y donde haya E, voy a poner una D. Ya tengo una tablita bonita en orden con A, B, C y D. A, B, C, D. ¿De acuerdo? Pero esto es opcional solo para que quede bonita y usted se equivoque menos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a intentar hacer algo. No, aquí mejor de una vez. Ok. El ejercicio 9.6 del final del capítulo. Necesito la participación de A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B 8, 9, 10, 11, 12, 13, C 14, 15, 16, 17, 18, D 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 estudiantes de Sistemas Digitales 2. Bien, ¿qué pasará de A con B? ¿Puede por favor trabajar esto? Tiene 10 minutos para hacer esta tablita y me la dicta. Vamos. Cualquier pregunta me la hace, por favor. Minutos para hacer esta tablita.
Puña. Chile. Me va a matar. Lo mató.
Listo, ya terminaste. Ingeniero, una consulta. Si Ya mira, digo. por ejemplo, que A es equivalente con C, es equivalente con H, es equivalente con F. Y Espérame. Voy a poner aquí solo los equivalentes. ¿Me dijiste? A es equivalente con C. Ah, con B no. Para mí. Ta, 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 ta. Ahí está. ¡Epa! A con C, dale. A con F, A con F, dale. A con H, Muy bien, dale. C con F, C, B con ninguno. con ninguno, C con F, C con H y F con H. D con ni E ni G. Ningunos. Vaya. A ver, otros dos más que den una respuesta parecida o si tienen algo diferente para que lo discutamos. Dos más respuestas. Pero suponiendo que así sea, eso quiere Calmémonos. decir, Calmémonos, digo, para que Vale. después todos vayamos a la misma, al mismo ritmo. sí, Pero te agradezco y te felicito. gracias. Vamos. Dos personas más. O preguntas, si alguien tiene preguntas, démosle, aprovechemos. Yo tengo una duda Dale, hijo. porque es algo cíclico lo que da. Por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Dale. No he podido terminar todas las combinaciones, pero llegué a Perfecto, dale. donde dijo el compañero C con F. Y Sí, eso me dice que esos equivalentes, si F es equivalente a C, ¿verdad? Entonces sí, sí se puede. ok. De ahí donde dice A con F, me dice que es equivalente solo si A con C es equivalente. Sí, Y cuando me voy a A con C, dice sí, que eso es equivalente si se cumple A con F y C sí. con F. Muy bien, Pero A con F me pide que A con C sea equivalente. correcto. En- Es un cíclico y te acordás lo que dijimos, que nadie es y todo el mundo es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, que ahora es paja, ¿va? Entonces, como no puedes borrar ninguno, son equivalentes. ¿Ves? No lo puedes acusar de no equivalentes, por lo tanto son equivalentes. Porque ahí Ya. puedes pasar toda tu vida dando vuelta y nunca los vas a borrar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Y llegaste ya a la misma respuesta, chico? Es que me faltan como... Me faltan las dos opciones. Ingeniero, pero en el caso de que salgan cíclicas, habría que probarlas 3 veces, ¿verdad? Por si no se
Si no, en el caso de que no se llegaran a incumplir en alguna de esas partes. Correcto. Si querés, dale unas 5 pasadas y vas a ver que ahí te vas a pasar toda tu vida y no lo puedes eliminar. Igualmente me Sí, quedo son así, 3, ingeniero. pues 3 o más. ¿Ya? La onda es estar seguros. Dale, ¿alguien más dijo algo? Sí, así queda, ingeniero. Así como está esto. Sí. Bien, perfecto. Ya van 2, vamos a otro. Otro o preguntas, así como aquellos que preguntaron ya. También, ¿Dale? ingeniero, me quedó igual. Bien, maravilloso. Entonces ya con 3 ya pueden pasarle a todos Igual lo los otros. confirmo. ¿Ya? Bien. Esto que está aquí se llama diagrama de fusión. Esta ruedita con todos los estados alrededor, A, B, C, D, E, F, G y H. Esto va a ser de suma utilidad cuando veamos tablas de estado que tengan don't care condition. Ahí los diagramas de fusión son súper interesantes. Pero ahora lo vamos a explicar. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo dijo que se llamaba el diagrama que no alcancé a oír bien? Diagrama de fusión. Fusión. Gracias. Fusión. Bien. Se trata de unir entonces en el diagrama de fusión los estados que nos han salido equivalentes. Por ejemplo, A es equivalente con C. A es equivalente con F y A es equivalente con H. Bien. C es equivalente con F. C es equivalente con H. E es equivalente con F. Bien. Entonces tenemos ¿qué figuras geométricas ven ustedes en este diagrama de fusión que se han dibujado con las líneas? 3 triángulos. 3 triángulos. Ok, que se han dibujado con las líneas entre estados. Una consulta. F no es equivalente con H. F, no es con E, sino que con H, perdón. F no es con E, no es con F, sino que con H. Gracias, digo. F es con H. Bien. Voy a contarles la historia. Si me hubiera quedado, vamos a cambiar de color para no arruinarnos la vida. Si me hubiera quedado una línea a E con D, yo hubiera dicho que E era equivalente con D. ¿Sí? Pero si hubiese estado por allí
Si hubiese habido por ahí otro estado que era equivalente a E y a D, B, por ejemplo, después de una línea, que son dos estados, se forma un triángulo, tres estados. Eso quiere decir que eso quiere Los decir tres son equivalentes entre ellos. E, correcto, E con D y con B. Por lo tanto, esto ya desaparece. Y si hubiera otro estado que es equivalente a esto es una línea, esto es un triángulo, y si hubiera otro estado que fuera equivalente a D, a E y a B, es decir, a los tres vértices del triángulo, G, por ejemplo, a B, a D y a E, ¿qué figura es esa? Un rombo. No quiero. Como el tazumal. ¿Qué es el tazumal? Lo único que aquí no tiene gradas. Una pirámide. Este ha de ser de Egipto. ¿Va? Bien, entonces, ¿cuáles están involucrados en esta pirámide? ¿Qué estados están involucrados en la pirámide? G, B, D, E. Vamos ya en orden. B, D, E, G. Esa es una pirámide. A ver, ¿qué tiene que ocurrir para aumentar la pirámide a otra figura? Ya saber cómo se llama. Fíjese, para pasar de una línea a un triángulo, un tercer estado tiene que ser equivalente a los dos de la línea. Entonces ya son tres estados. Para pasar de un triángulo a una pirámide, un estado tiene que ser equivalente a todos los del triángulo. A B, a D y a E. Ok. Para que, tendría que pasar para formar la siguiente figura después de la pirámide? Ese otro estado extra tiene que ser equivalente a los cuatro anteriores. Excelente, perfecto. Digamos por aquí un estado K. ¿Sí? Ahorita estamos inventando que sea equivalente a la G, a la E, a la D y a la B. Por lo tanto, tendríamos B, D, E, G y K. ¿Qué significa eso? Si solo fuera E y D, borro E y donde haya E pongo D. Como se hizo el triángulo B, D, E, es decir que voy a borrar D y E y donde haya D y D voy a poner la B. Pero como se hizo la pirámide B, D, E y G, voy a borrar D, E y G y donde habían D, E y G, voy a poner la B. Pero como se hizo la otra figura, que a saber qué es, B, D, E, G, K, voy a borrar D, E, G, K y donde habían todos ellos voy a poner la B. Muy bien. ¿Está clarito? Vamos a olvidar de esto. Preguntas, por favor, sobre la fusión. Yo tengo una, ingeniero. Dale.
por lo menos en la figura roja, ya con lo que nos dijo, pues podemos ver que A, H, bueno, A, C, F y H son equivalentes entre sí, porque forman una pirámide. Excelente. Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, en un dado Dale. caso, hubiera habido una línea entre B y C? Entonces, B hubiera sido equivalente a C, pero no hubiera estado ya dentro de la pirámide. ¿Qué hubiese pasado en Correcto. ese caso? B es equivalente a C. Entonces, pues, siempre podríamos hacer la encadenamiento porque sabemos que B es equivalente a C. Déjame otro ratito, ¿oíste? Ya vamos a contestar eso. Primero voy a preguntar, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa allí? A ver, en el celeste, ¿qué está pasando? B es equivalente a solo dos estados, mientras que y G también, mientras que E y D son equivalentes a los otros dos, a los otros que están ahí. Tenemos ¿cuántas figuras tenemos? Dos Serían dos triángulos. Dos triángulos, ¿verdad? No tenemos pirámide. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto también quiere decir que G es equivalente a E y G es equivalente a D, lo que no implica que D sea equivalente a E. A ver, G es equivalente a E y G es equivalente a D, lo que no implica que E sea equivalente a D. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Okay. ¿Cómo sería la sustitución en ese caso entonces? Eh, Por cualquiera de los dos. No, por cualquiera de los dos, pero eso va a quedar más clarito cuando hagamos después una tabla de implicación segunda, una segunda tabla de implicación. ¿Oíste? Ahorita nos vamos a quedar así nada más. Vamos a ver. Entonces, ahora siguiendo con nuestro ejercicio rojo, a ver qué dijeron que había pasado. ¿Qué se formó en nuestro ejercicio rojo? Una pirámide. Una pirámide de A, C, AC, F, H. ¿Qué implicaciones tiene aquí? Que va a desaparecer H, va a desaparecer F, va a desaparecer C y donde haya C voy a poner A. Donde haya C voy a poner A. Por supuesto de los que no he borrado, ¿verdad? Ya no hay. Donde haya F voy a poner A. No hay. Donde haya H voy a poner A. Muy bien. A ver, hagan la parte y me dicen cómo queda. A0, A0.
de 1 a 0. Preguntas. ¿Preguntas? No hay. Aquí está para que la hagan, ¿ves? A ver, díctenme. Ah, precioso. Cero. ¿Ve no va? ¿Ve desapareció? No, no desapareció. ¿Ve desapareció? B no, pero como se cambia el orden debido a que desaparecieron unas letras de intermedio. Ah, ¿ya las hiciste nuevas, vos? Sí. Ah, chivo. Dale, pues dictámelo. ¿Ve? No Dale. sería D, sería C-1, pleca 1, con salida 1. C, pleca 1. Después lo borro. A, Dale. salida 0. A, salida 0. Dale. C con C. ¿Ve? D con salida 1. B con salida 0. D. E con salida 1. E con salida 0. 0. Hasta ahí llega. No, hay una E. Dale. Ah, sí, ahí está la E. B con salida 1. Y A con salida 0. Así está ahí. Muy bien. Perfecto. Mira, dijo, esta es la respuesta. Compararla con la tuya. O comparen esto con la respuesta que tenían.
No va. No, no me dio igual a mí. Bien, chivos, tranquilos. A ver, hagamos el diagrama de fusión de esto. Hagamos el diagrama de fusión de esto. Esto no se ha terminado. A ver, ¿será equivalente A con D? ¿Quién me dice? No es equivalente debido a que solo cumple una condición. Entonces no son equivalentes. ¿Será equivalente A con G? ¿Será equivalente A con G? No, porque me pide D con G. Si A Y con D. F, sí va. Si D con G, D con G. Si A No, con F y BG. Y B con G, no. Por lo tanto, tampoco. ¿Preguntas? Podría descartar de un solo D con G porque ya vimos que no cumple también. D con G. Espérame. A por B con G va. Está bien. Fíjate que esa es una buena alternativa, mira. Como vimos que A con D no son equivalentes, vamos a buscar todas las A con D que hayan. Y no hay ni una. Como vimos que A con G no son equivalentes, vamos a buscar todas las A con G que hayan. No hay otra, a ver. B con C, ¿qué pasa de B con C? Sí, a F. Y a F sí. Estos sí son equivalentes. ¿Y BC? ¿Qué decía BC? Sí, A con También es F, ya con equivalente. F. Sí. Ah, pues sí, también este también es equivalente. Esto no ha de ser. De F, de F, sí, BD. BD, no. Todos los que tengan BD, no. Ya no hay más. DF. DF, no. DF, DF. Ya no hay DF. B con C. C con H. Sí, BC. Y DC, sí. Entonces, sí. B con C, sí. D con F, no. D con F, no. DG, dijimos que no. DG no hemos dicho. DG sí, BG. Y BG no. Entonces, DG no. DG no. A ver, diagrama de fusión. A con F. A con F. B con C y con H. B con C y B con H.
B con C y B con H. C con H. C con H. C con H. D con nadie. E con nadie. Ya no hay. A ver qué quedaron los grupos. ¿Qué quedaron B, los C y grupos? H son equivalentes. BCH, muy bien. BCH. Y A con F, aparte. A con F. ¿Qué vas a hacer en la tabla con esos grupos, hijos de equivalencia? Eliminar los que se puedan y sustituirlos. ¿Cuáles vas a eliminar? Para Donde hay dos, por ejemplo. donde A y F, esté, ¿qué vas a hacer? voy a eliminar F, voy a poner A. Y donde esté F, siempre voy a dejar A. Excelente. ¿Y en BCH? Puedo eliminar CH y donde esté en CH voy a poner B. Perfecto. Fíjate que a alguien se le ocurrió la pelazombo de borrar la B y la C y quedarse con la H. Y donde haya B y C puso H. ¿Qué si pues estará bueno o malo? Estaría bien porque como son ¿Verdad? equivalentes, Y los lo único- nombres no importan si al final la recomendación es que ustedes pongan en orden A, B, C, D, Y, F, etcétera, ¿verdad? Quiere decir que al principio yo puedo hacer lo que quiera y después le puedo poner lo que yo quiera. Es decir, esa no es una restricción. Y lo que yo digo de poner orden, tampoco. Solo para uno no equivocarse mucho y que la calificada no me quede tan difícil, pero por eso no lo van a tener malo, ¿me entienden? ¿Verdad? Sigo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, tenemos esas dos cosas, que la recomendación es que las hagan ahorita, que tienen fresquito todo. Y si no hay más preguntas, pues nos vemos el otro lunes, primero Dios. El otro lunes es la última clase de este material para el primer examen, que será de este sábado que viene en 8 a las 10 de la mañana. Ahorita voy a arreglar las fechas para que coincidan con la programación que ha hecho la escuela y no tengan ningún choque de exámenes del mismo nivel. ¿Ok? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si no hay más puntos que tratar, estamos por cerrar la reunión y José Isaac va a levantar el acta. ¿Verdad, va José Isaac? Vamos a levantar Isaías. el acta, ingeniero. Efectivo, démosle. Bueno, nos vemos. Adiós, ingeniero. Feliz día. Igual.